Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de cómo se nombran por la tradicional las oxosales neutras. Vamos a verlo con ejemplos para que sea más sencilla. Vamos a suponer que tenemos esta fórmula KMNO4 y yo quiero hallar el nombre. Para hallar el nombre, lo primero que voy a tener que hacer es hallar el número de oxidación del átomo central, es decir, aquí del manganeso, e identificar el ácido del cual proviene la sal. Si os fijáis, el oxígeno siempre es negativo, tiene -2 de número de oxidación, y el potasio tiene +1. Luego 4 por 2, -8, más 1 es -7. Para que sume 0, el manganeso tiene que ser +7. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tenemos el potasio, que hay un potasio, porque no hay subíndice, por +1, que es el número de oxidación del potasio, más el número de oxidación del manganeso, que yo he puesto N, más 4 por el número de oxidación del oxígeno, que es -2, este es el oxígeno, hay 4 oxígenos, y eso tiene que dar 0. Si yo despejo N me da +7. Si os recordáis, el manganeso tenía números de oxidación +2, +3, +4, +6 y +7. Como el +7 es el más alto, pues tendríamos que sería el prefijo per y el sufijo ico. Por tanto, el ácido del cual proviene la sal sería el ácido de manganeso 7, el ácido permangánico. ¿Veis aquí per como prefijo e ico como sufijo? Ya tenemos determinado el ácido del cual proviene. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar la palabra ácido y sustituimos el sufijo ico por ato. Y si hubiera el sufijo oso, se sustituiría por ito. Es decir, que en vez de ico aquí, voy a poner ato. Y en vez de oso, voy a poner ito. Luego sería el permanganato. Eso lo sustituyo por ato, permanganato. Y ahora ponemos la preposición de permanganato de. Y ahora tengo que escribir el nombre stock del catión. El nombre stock del catión consiste en poner el número de oxidación del catión en números romanos y entre paréntesis, o bien en números normales, números arábigos, seguidos del signo más y también entre paréntesis. Esto se hace si el catión, en este caso el potasio, tiene más de un número de oxidación positivo. Pero si solo tiene uno, como ocurre en el potasio, no se pone. Luego sería permanganato de potasio. No hace falta de poner de potasio 1, porque el potasio solo tiene un número de oxidación. Vamos ahora a nombrar esta sal. Bien, yo sé que el oxígeno, lo primero siempre, calcular el número de oxidación del átomo central, es decir, del carbono, e identificar el ácido del cual proviene la sal. Yo sé que el oxígeno es -2, ¿verdad? ¿Vale? Y ahora, ¿cuál va a ser el número de oxidación del hierro? Si os fijáis, si os acordáis de la regla del paréntesis, si hay un paréntesis, este número sería el número de oxidación del elemento que está fuera, es decir, del hierro, o bien un múltiplo. Es decir, el número de oxidación del hierro debería de ser 3, 6, 9. Como solo tiene el +2 y el +3, pues tiene que ser +3. Ya sé que el hierro es +3. También podría haber usado la regla del O3, porque acaba en O3. Recordad que si el compuesto contiene un O3 y el elemento central, en este caso el carbono, tiene número de oxidación 4 y no tiene ni el anterior, que es 3, ni el posterior, que es 5, el número de oxidación es 4. Luego el número de oxidación va a ser 4. Pero vamos a calcularlo. Ya sabemos que es 4 por esta regla del O3. Pero vamos a calcularlo. Para eso sabemos que la suma de los números de oxidación de todos los elementos tiene que ser 0. Bueno,
Hay 2 hierros, este es el hierro, y cada hierro es más 3. Hay 3 carbonos, por este 3 de aquí, de fuera del paréntesis, y yo voy a llamar N al número de oxidación del carbono. Y el número de oxidación del oxígeno, hay 9, puesto que 3 por 3 son 9, este 9, y el número de oxidación del oxígeno, como es el elemento más electronegativo, es negativo, menos 2. Si no os acordáis de esto, hay un vídeo llamado Cálculo del número de oxidación de los elementos en un compuesto. Entonces este sería el oxígeno, ¿verdad? Si ustedes despejáis N, pues nos va a dar 4, que era lo que hemos predicho, por la regla de los 3. Luego, el carbono, acordaos que tenía 2 números de oxidación, más 2, que no era muy frecuente, y el más 4. Para este sería oso, y para este la terminación ico. Luego tendríamos que sería con la terminación ico, puesto que la valencia es 4, y sería ácido carbónico. Ya tengo el ácido, del cual proviene la sal. El segundo paso es eliminar la palabra ácido, y el sufijo ico lo voy a sustituir por ato. Luego tendríamos carbonato. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente paso es poner la preposición de, aquí lo tenemos, y seguida de ella el nombre del catión. Es el hierro, y se pone el número de oxidación en números romanos y entre paréntesis si tiene más de 1. Recordamos que el hierro tiene el más 2 y el más 3. Por lo tanto, como tiene más de 1 positivo, tengo que ponerlo entre paréntesis y en números romanos. Fijaos que no dejo espacio entre el nombre y el paréntesis. Otra forma sería de, en vez de ponerlo en números romanos, ponerlo también entre paréntesis, pero en números normales, números arábigos, seguidos de un signo más. Lógicamente, si tiene más de un número de oxidación positivo. Recordemos que si solo tiene 1, no se pone. Vamos a hacer otro ejemplo. Nombrar HgNO3 Bien, sabemos que el oxígeno es el negativo porque es el que tiene el más electronegativo. Luego su número de oxidación menos 2. No se puede aplicar la regla de los 3 porque el nitrógeno tiene números de oxidación 1, 2, 1, 3 y 5. Luego no tiene el 4 y además tiene el 3 y el 5, el anterior y el posterior. Luego no se puede aplicar. Pero la regla del paréntesis, fijaos que sí, porque esto dice que el número de oxidación del mercurio va a ser más 2 o un múltiplo. Más 2, más 4, más 6, más 8. Pero los números de oxidación del mercurio son más 1 y más 2. Como el más 1 no puede ser porque no es múltiplo de 2, ya sé que el número de oxidación del mercurio es más 2. Y ahora tengo que hacer el del nitrógeno, el del átomo central. Bien, pues tengo un mercurio, este es el mercurio, tengo 2 nitrógenos, por este 2 de aquí, que multiplica el nitrógeno, y he llamado N al del nitrógeno, y oxígenos, ¿cuántos tengo? 3, no, porque aquí hay un 2, 3 por 2, 6. 6 oxígenos y el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Y eso tiene que sumar 0 porque es un compuesto neutro, no tiene carga. Si lo hacéis, el nitrógeno tiene que ser más 5. El nitrógeno para oxoácidos tiene 3 números de oxidación, más 1, más 3 y más 5. El más 1 sería el ácido hiponitroso, el más 3 el ácido nitroso y el más 5 el ácido nítrico. Como es el más 5, ya es el ácido del que deriva esta sal, es el ácido nítrico. Recordad que eliminamos la palabra ácido y sustituimos ico por ato. Luego tendría nitrato. Añado ahora la preposición de y seguida de ella el nombre del catión. Se pone el número de oxidación en números romanos
y entre paréntesis, o en números normales seguidos del signo más, números arábigos, ¿verdad? Si tiene más de un número de oxidación positivo. Ahora, si solo tiene uno, recordáis el caso del potasio, no se pone. Aquí tiene el mercurio, tiene 2, el mercurio tiene el más 1 y el más 2. Como es 2, sí lo tengo que poner. Luego sería nitrato de mercurio 2, o bien poniendo con números arábigos, es decir, números normales, y con un signo más, nitrato de mercurio 2 más. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.